Hola amigos, buenos días. Tenemos este libro importantísimo que voy a mostrarles, porque es la colección de documentos relativos a la época de la independencia de México y es una edición facsimilar. Esta edición consta de todo lo que dejaron por escrito los héroes de la independencia, como Miguel Hidalgo y Costilla, Morelos, y se llama Colección de Documentos Relativos a la Época de la Independencia de México. Este es de 1870, impreso por A. Chagoyán, calle de Alonso, letra K, en Guanajuato. Al principio dice, en una de las poesías más exaltadas y efectistas que Carlos Pellicer ofrendara al siervo de la nación. Carlos Pellicer, Tempestad y Calma en honor de Morelos. En Carlos Pellicer, Subordinaciones, México, Fondo de Cultura Económica, 1979, página 73. El vate tabasqueño inaugura su canto con una serie de tempestuosas metáforas para el prócer. Una espada, una pedrada, una llamarada, poderosas imágenes a las que sucede en un estribillo descomunal el nombre de Morelos. Eso es Morelos. Resuena la frase por 3 ocasiones, como un trémolo de timbales en crescendo. No obstante, el poeta, azorado por las propias visiones que retiene en su mente como un deslumbramiento, quizá consciente de la insuficiencia de los vocablos para definir a tamaño personaje, no puede menos que reconocer: ya tengo las imágenes, pero no las palabras. Tristemente parece ser esta la frase que mejor describe la cercanía de muchos mexicanos con el pensamiento de los protagonistas de la gesta independentista, cuya personalidad se disuelve casi siempre en el agua insípida de la anécdota o la efeméride, cuando no se extravía en los ámbitos lejanos de nuestra instrucción elemental. Para muchos, Hidalgo, Allende, Aldama, Morelos, son poco más que calles, estados o ciudades, de quienes a veces retenemos alguna que otra imagen, propalada al influjo del discurso oficialista, pero nada de sus palabras. El mismo Pellicer reconoce alborozado en su tempestuosa poesía moreliana que, en efecto, nada hay más hondamente hermoso para el humano oído que la palabra. Cuán vigorizante debe resultar a cualquier mexicano aproximarse a las personas de estos próceres de la insurgencia, no asidos al mero fenotipo o a los accidentes de su traje o figura, sino entregados al flujo deleitoso de sus palabras, de sus ideas significadas en papel, de los vocablos que emanaron de sus labios, que surgieron del libro de pinturas de su corazón, cual decían los antiguos mexicanos. Porque estos hombres, a final de cuentas, no eran hombres de palabras, como decimos hoy día, para designar a quien no tiene el valor o la inteligencia para emprender la obra. Eran hombres de palabra. Por ella, muchos de ellos ofrendaron la vida. Quizá pocas veces en el devenir de la historia nacional haya tenido tanto sentido aquello del sueño de una palabra.
de los antiguos Cuicapique, nahuas, como durante las gestas independentistas y sus más ilustres exponentes. En esos tiempos indómitos, aquella palabra llegaba a la gente en forma de bandos, intimaciones y proclamas, circulares y manifiestos, o bien en las de los prístinos instrumentos jurídicos de una nación en los que estos hombres volcaron sus ideas libertarias o en los que delinearon el pulso y la concordia de la joven patria, de los habitantes de un mismo suelo, escritos muchos de ellos al fragor de la batalla misma. En otras ocasiones, la tinta de esta palabra de la insurgencia no había secado bien a bien sobre los blancos folios, cuando sus autores debían emprender la graciosa huida con las tropas realistas pisándoles los talones. En estos tiempos de conmemoraciones bicentenarias, el conocer de primera mano este logos, que ya para los nobles griegos era nada menos que la razón y el entendimiento, pero sobre todo la palabra, contribuirá a disipar los mitos urdidos en torno a la figura de varios de los insurgentes y en muchos casos a contrarrestar la mistificación sobre diversos de sus procederes. Tal es el mérito de esta compilación de documentos sobre la independencia surgida de las trenzas de Albino Chagoyán en 1870 en Guanajuato y hoy reimpresa en facsímile por Miguel Ángel Porrúa. Conocer de primera mano la palabra de nuestros padres fundadores matizará, por ejemplo, los propios alcances y objetivos que pretendían con la insurrección, así como contribuirá a precisar el concepto mismo de la independencia que abrigaban, sobre todo en los primeros momentos de la gesta y sobre el que tanta oscuridad prevalece. Aquí se demuestra en un decreto de los aquí compilados, emitido en Tecpan el 13 de octubre de 1811, por el teniente general del ejército y general en jefe de los del sur, don José María Morelos, en torno a la guerra de castas, se precisa que el sistema que buscaba instaurar la insurrección se encamina a que el gobierno político y militar que residen los europeos recaiga en los criollos, quienes guardarán mejor los derechos del señor don Fernando VII, y en consecuencia de que no haya distinción de calidades, sino que todos generalmente nos nombremos americanos, para que mirándonos como hermanos vivamos en la santa paz que nuestro Redentor Jesucristo nos dejó, etc. En una palabra, se considera a los criollos eficaces custodios de los derechos del depuesto rey de España, gobernada a la sazón por el intruso José Bonaparte. Lo curioso es que 5 semanas antes, el 4 de septiembre de aquel mismo año de 1811, la Junta de Zitácuaro ya había dirigido a Morelos una carta reservada firmada por Ignacio López Rayón, José Sixto Verduzco y José María Liceaga, e incluida en este mismo repertorio de documentos, donde hacían saber al caudillo vallisoletano que si la Junta había apellidado el nombre de Fernando VII, no era sino por conveniencia y estratagema política. Habrá sin duda reflejado vuestra excelencia que hemos apellidado en nuestra Junta el nombre de Fernando VII, que hasta ahora no se había tomado para nada. Nosotros ciertamente no lo habríamos hecho si no hubiéramos advertido que nos surte el mejor efecto. Con esta política hemos conseguido que muchas de las tropas de los europeos desertándose se hayan reunido a las nuestras, y al mismo que algunos de los americanos vacilantes, por el vano temor de ir contra el rey, sean los más decididos partidarios que tenemos. Sí. Seguidamente explican los de la Junta que si bien la guerra no era contra el rey, bien harían si la hicieran, amén de precisar que el nombre de Fernando VII había pasado a ser un mero ente de razón, cuyo empleo no perjudicaba,
las genuinas aspiraciones de independencia. Bueno, muy bien. Entonces, así están explicando al principio lo que se cartearon, las ideas que tenían, lo que se comunicaban entre los propios insurgentes. Más adelante vamos a leer ya, propiamente dicho, un decreto o una orden o un bando de los que empezaron a imprimir y a repartir, ya en plena lucha, ya levantado en armas, Miguel Hidalgo y Costilla y todos los demás insurgentes. Espero que esto sea de tu interés. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima.